Hoy nos toca conocer la segunda doctrina del TULIP, que es Unconditional Election, que es en inglés, porque así es que está el acróstico, que significa elección incondicional. Y eso es lo que vamos a ver en la noche de hoy. La elección incondicional de Dios es la U del TULIP. Como les decía, de este acróstico, esta es una de las doctrinas más controversiales. Y muchos piensan que el primero que habló de la elección incondicional fue Calvino. O sea, muchos piensan que Calvino fue que descubrió esto o que planteó esto. Pero realmente, como vamos a ver en el día de hoy, la palabra elección, la palabra predestinación, es algo que está muy, muy presente en la Escritura, y no fue Calvino que lo plantea, sino que lo plantean muchos autores de la palabra a lo largo de la palabra, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Viejo Testamento. Entonces comencemos definiendo a qué nos referimos con elección incondicional. Es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque es su soberano deseo. Es un acto de Dios que ocurre antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. Esa es una definición construida a partir de lo que la Biblia dice de la elección. Y en la medida que vayamos avanzando, este es uno de los capítulos que más contenido bíblico tiene, porque nosotros cuando hablamos de esta enseñanza, doctrina, que es lo mismo, doctrina significa enseñanza, cuando hablamos de esta enseñanza, nos gusta dejar que la Biblia hable y no que nosotros hablemos, porque hay algunos que se encuentran esto chocante en estos términos. Antes de entrar en materia propiamente, yo quisiera presentar un panorama de por qué se da la elección y qué fue lo que Dios hizo. Cuando nosotros pensamos en qué opciones tenía Dios para salvar al hombre, o sea, el hombre, Dios lo crea en Génesis 1, en Génesis 3, según la palabra, el hombre cae en pecado. Adán y Eva pecan y luego toda su descendencia nace con un corazón pecaminoso, con un corazón inclinado hacia el mal, inclinado a no temer a Dios, inclinado a hacer lo que Dios había establecido que era claramente pecaminoso, inclinado a hacerle mal al otro para yo favorecerme, para yo beneficiarme. Vemos cómo Caín mata a Abel, cuando apenas nos dice la Escritura que existían 4 personas, ya hay un asesinato, y así sucesivamente. Vemos en todo el relato bíblico cómo después de Génesis 3 todo se deterioró. Entonces, en ese momento, aunque esa decisión de Dios no se tome en ese momento, porque Dios no toma esa decisión en el tiempo, sino que Dios siempre ha tenido todas sus decisiones tomadas. Dios no reacciona, Dios sabe lo que va a pasar, Dios siempre ha tenido todas sus... Él no vive en el tiempo como nosotros, que nosotros vemos lo que pasa y decidimos. Es que Dios es un Dios que lo sabe todo, Él vive fuera del tiempo, Él es un ser eterno y Él sabe todo lo que va a pasar y Él ya ha tomado todas sus decisiones en función de lo que Él sabe. Ahora, ¿cuáles eran las opciones divinas que Dios tenía cuando el hombre peca? ¿Qué podía hacer Dios? Lo primero que Dios podía hacer es esto, salvar a todo el mundo. Dios podía, mire, el ser humano pecó, yo voy a ignorar eso y voy a salvar a todo el mundo. Eso es lo que se conoce como universalismo. Y hay algunas personas que entienden, que plantean que Dios, como es un Dios de amor, al final todo el mundo encontrará la manera de llegar a la presencia de Dios y Dios le dará ese acceso a su presencia, porque es un Dios de amor y de misericordia. Aunque eso contradeciría
un sinnúmero de pasajes en la palabra que habla de condenación, que habla de perdición, que habla de destrucción, que habla de infierno, que habla de condena, que habla de todo eso. Pero hay algunos que plantean eso. En segundo lugar, el otro extremo es que Dios tenía la opción de condenar a todo el mundo. No voy a salvar a todos, era la primera opción, o no voy a salvar a absolutamente nadie. Dios tenía esa opción, correcto. Tenía ese derecho, porque Él es el creador y el ser humano, el 100% de los seres humanos han pecado contra Dios. Y Dios ha dicho que ciertamente el que peque ha de morir y ha de ser condenado. Pero la palabra nos dice que Dios no ha condenado a todo el mundo. Por eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido. Correcto, entonces, de plano ya nosotros descartamos, ninguna de esas dos opciones son lo que la Biblia revela. Dios no va a salvar a todo el mundo. No, eso es una utopía deseada por muchos, es una ficción deseada por muchos, según la Biblia, y Dios no va tampoco a condenar a todo el mundo. La tercera opción es que Dios ofrezca la salvación sin garantías, dejar que el hombre escoja su camino. Dios le presenta el Evangelio al ser humano y que él sea el que tome su decisión. Muchos piensan que esa es la manera como efectivamente se produce la salvación. Dios ha traído el Evangelio, Cristo vino, ha anunciado el Evangelio de Jesucristo y entonces aquellos que pongan su fe en Cristo son salvos. Y yo diría que de alguna manera así es. Pero en este caso no hay garantías, porque ¿y si nadie lo escoge? ¿Y si el hombre decide rebelarse contra Dios y nadie escoge a Dios? Porque está en las manos del hombre. Y número 4, la otra opción es garantizar él la salvación de un grupo. Entonces, ahora es que vamos a entrar en materia en el sentido, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Recuerden que el cristianismo es una religión revelada. Es decir, diferente por ejemplo al budismo, que Buda pasó una época de su vida meditando y reflexionando, y de su reflexión personal él planteó 8 reglas y 8 hábitos que son los que llevan a una persona a realizarse espiritualmente. Algo que Buda vino con eso, se le ocurrió eso. El hinduismo por igual, son cosas que se le ocurren a la gente y por su lógica espiritual deben ser así. Pero el cristianismo no es lo que yo suponga o imagino. El cristianismo es lo que la palabra de Dios me dice, es lo que Dios me ha revelado que es, no lo que yo quisiera que fuese, no es lo que yo creo que debe ser, sino lo que es y lo que su palabra indica. Entonces, por eso nosotros tenemos que irnos a la Biblia a ver qué es lo que Dios ha hecho para nosotros deducir nuestras doctrinas y nuestras creencias. Si nos vamos a la historia, a lo largo de la historia, solamente no voy a leer ningún pasaje, sino simplemente a citar algunos ejemplos. Abraham, leemos en Génesis 12:1, estaba en Ur de los Caldeos, por ahí por Mesopotamia, la moderna Irak, por ahí vivía Abraham, y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela hacia la tierra que yo te mostraré. Sal de ahí, Abraham. Abraham no estaba buscando a Dios, Abraham no conocía a Dios, pero Dios lo encuentra ahí y le dice, sal para allá. De hecho, Israel como pueblo, en Deuteronomio 7, fue elegido por Dios no porque fueran mejor o mayor que las demás naciones. Dice, de hecho, tú eres una de las más pequeñas de las naciones, pero te he escogido, le dice a Israel. Los profetas que vemos en la Biblia, Isaías, Jeremías, Nahum, Jonás, todos los profetas que vemos en la Biblia nunca se ofrecieron como voluntarios. Dios los llamó, le dijo, ven, tú vas a ser mi profeta o mi siervo. De hecho, los profetas, con la excepción de Jonás y Nahum, que fueron a pueblos distintos, Jonás fue a Nínive, ¿recuerdan?
fueron todos enviados a Israel y Judá. O sea, Dios le hablaba a Israel y Judá, y todas las demás naciones que habían por ahí no escuchaban de Dios. Dios no se les revelaba a ellos. Pero eso es como raro, porque ¿cómo Dios entonces le habla a Israel y no le habla de las demás naciones? Los gentiles, o sea nosotros, los no judíos, dice Romanos 10, fuimos elegidos cuando ellos ni siquiera estaban buscando de Dios. Pablo decide irse a los gentiles, a predicar a los gentiles, porque los judíos estaban cerrados al mensaje del evangelio. Pero los gentiles no estaban interesados en el mensaje cristiano. Es algo que Pablo hace en respuesta al rechazo judío. Y sabemos que Dios tenía ese plan para nosotros los gentiles. La Biblia incluso habla de ángeles elegidos en 1 Timoteo 5, 21. Esos son eventos que han pasado en la Biblia que ya nos van dando una idea de cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios se relaciona con una persona. En todos estos casos vemos a Dios buscando, a Dios acercándose, a Dios llamando, a Dios eligiendo. Contigo que voy a hablar, con aquel que voy a hablar, con este pueblo que me voy a relacionar. Eso es lo que vemos en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ahora seguimos respondiendo la misma pregunta ahora en el Nuevo Testamento. Ahí voy a poner una serie de pasajes. En Hechos 13:48 se nos dice que los apóstoles predicaron la palabra y oyeron esto los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Esa forma de redactar esa última frase llama mucho la atención porque los que creyeron, ¿quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados a vida eterna. Esos fueron los que creyeron el mensaje del evangelio. Romanos 9, hablándonos de la elección de Jacob versus Esaú, se nos dice, porque aun cuando los mellizos, Jacob y Esaú son dos hermanos, son hijos de Isaac. ¿Ok? Entonces Jacob y Esaú son mellizos. Y se nos dice lo siguiente, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, a la mamá, el mayor servirá al menor, tal como está escrito. Esto es Dios que lo dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios hace una elección de Jacob por encima de Esaú, que no se nos dice que no obedecía a nada que los mellizos habían hecho. Fíjense que dice el texto literalmente, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, no habían nacido. Y ya Dios le había dicho a su madre, el mayor servirá al menor, porque en Israel el menor servía al mayor. Esa era la costumbre. Pero para que en el plan de Dios, Dios invirtió esa costumbre para que su propósito de elección permanece, para que se viera que es Dios que está actuando. Invirtió la costumbre de la cultura judía en este sentido. Romanos 11:7, hablando también de Israel, entonces ¿qué? Porque Israel en el tiempo de Pablo no estaba creyendo el evangelio. Pero miren cómo la reflexión que él hace. Entonces ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Parecería que Israel se estaba perdiendo, como que no había gente respondiendo al evangelio, y dice que Israel no lo ha alcanzado. No se inquieten, los escogidos lo alcanzaron. O sea, hay un grupo que Dios sabe quiénes son, que son escogidos, que lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Romanos 8, 29 y 30 también nos sigue hablando de esto, porque a los que de antemano, aquí está hablándole al pueblo cristiano en general, aquí no le está hablando al pueblo judío específicamente, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó,
a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Yo subrayé las palabras claves ahí. Esto es toda la salvación, toda nuestra salvación está en este pasaje, toda nuestra salvación. Lo primero que Dios hace es que nos conoció antes, o sea, cuando habla de antes, habla de un momento en la historia, pero que no hay historia en Dios, porque cuando el mundo no existía, Dios existía solo y no me voy a entrar en esa parte filosófica de que Él vivía fuera del tiempo, pero Dios conocía todas las cosas y sus decisiones anteceden la creación, según la Biblia. Antes de la creación Él tomó estas decisiones. A los que de antemano me conoció, me predestinó. Como yo estoy predestinado, me llamó. Al llamarme, me justificó. ¿Cómo me justifica? Por la cruz de Cristo, me hace justo. Y a esos que Dios justifica, glorifica. Glorificó es cuando nos vamos a su presencia, tenemos cuerpos glorificados en la resurrección. O sea, esto va desde la eternidad pasada, este versículo, hasta la eternidad futura. Aquí está incluido todo el proceso de salvación de nuestras vidas. Claramente esbozado en este corto pasaje. Efesios 1, 3 al 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Fíjense que yo he subrayado las frases claves que nos interesan en nuestro estudio de hoy. El versículo 4 comenzando dice: nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y luego usa específicamente en el versículo 5 que nos predestinó para adopción. Nos predestinó antes de que yo naciera, antes de que yo viera la luz del sol. Ya yo era conocido por Dios, predestinado por Dios. Fíjense que Romanos, todos estos verbos de Romanos están en pasado. Me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y me glorificó en pasado, como que ya ocurrió. En la mente de Dios todo es así, porque todo está hecho ya. Entonces, fíjense que hasta aquí voy a seguir presentando una serie de pasajes. La idea de la elección no es calvinista. La palabra predestinación no es calvinista. Los opositores o los que tienen un criterio distinto teológico en este sentido hablan de la elección y la predestinación como una doctrina calvinista, pero no es una doctrina calvinista, es una doctrina bíblica. Esas palabras están ahí. Paulina, Pedro también habla varias veces de esto, y como vamos a ver en un momentito, Jesús habló de estas cosas también. Entonces es algo que está ahí presente y que no podemos ignorar. Estas verdades son verdades que están en la palabra y tenemos que conocerlas. Seguimos con qué Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha hecho según el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 1, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. O sea, Pablo sabe que ellos son escogidos. ¿Cómo Pablo sabe eso? Miren cómo Pablo sabe que ellos son escogidos. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. O sea, yo sé que ustedes son escogidos, elegidos, porque ustedes respondieron al evangelio. Si ustedes no hubiesen sido, ustedes no responden. Ustedes tienen plena convicción ahora. Hemos venido a ustedes de esta manera. Claramente nos habla de la elección otra vez. 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado, hablando de Dios, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad nos fue dada la gracia en Cristo Jesús, desde la eternidad.
he presentado varios textos del Nuevo Testamento. Sigo ahora específicamente con expresiones de Jesús en torno a esta enseñanza. Juan 6:44, uno de los versículos que más usamos y que más se comenta en esta enseñanza, es que nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. Jesús está hablándole a los judíos. Si usted se lee Juan 6 entero, yo le exhorto, es uno de los capítulos más largos de los evangelios, tiene como 70 versículos. Y subraye, cada vez que Cristo habla de los elegidos, la gente que Dios trae a Él, la gente que Él quiere salvar, que Él no le echa fuera, usted lo subraya y se va a dar cuenta que es un capítulo que habla mucho de esta enseñanza, de que Dios nos ha llamado así, Él nos ha atraído hacia sí. Nosotros no estábamos buscándolo, Dios ha hecho una labor de atraernos y ponemos esa palabra elkuo en griego porque significa ser atraído por una fuerza. O sea, Jesús está diciendo, nadie puede venir a mí, nadie viene a mí si mi Padre que me envió no lo atrae con su fuerza hacia mí. Porque el ser humano, bueno, más adelante vamos a ver eso. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense Juan 6:37, Juan 6, le dije, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que el Padre me da, y está hablando de este grupo de personas que el Padre le ha dado al Hijo. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. Este grupo de individuos que Dios le ha dado, Dios Padre le ha dado al Hijo, esa es la voluntad del que Él no pierda nada. Y no se va a perder nada, porque más adelante en Juan 14 al 16, Jesús está hablando de que los escogidos están en las manos de Dios y están en las manos de Jesús y nadie nos puede arrebatar de su mano. Juan 17:2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Jesús tiene autoridad sobre todo ser humano, pero le dará vida eterna a los que el Padre le ha dado. Nosotros no sabemos quiénes son. No pretendería yo saber. No, tú eres elegido, tú no eres elegido. Eso no se menciona, eso no se habla. Nosotros no sabemos. Dios sabe, Dios conoce el corazón, no nosotros. Sabemos que por sus frutos los conoceremos. Por ejemplo, Pablo decía a los tesalonicenses, bueno, ustedes son escogidos porque ustedes han respondido al mensaje y veo que sus vidas están mostrando esa aceptación del mensaje. Sigue Cristo hablando en Juan 10. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. A él le preguntaron si él era el Mesías. ¿Tú eres el Mesías? Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. O sea, las obras que yo hago dan testimonio de quién yo soy. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Se fijan qué claro está eso? Yo se lo he dicho a ustedes, yo soy el Mesías, pero ustedes no me creen. ¿Y por qué no me creen? Porque ustedes no son de mis ovejas. Como que no le entra esto. Dios no les ha abierto el entendimiento, la comprensión espiritual. Y no creen entonces. Y fíjense cómo a lo largo de la Escritura nos fuimos a Abraham, a Israel, a los profetas, vimos el Nuevo Testamento, pasamos por pasajes de Pedro, de Pablo, pasamos por pasajes de Jesús y todos hablan de este concepto de elección, de que Dios llama, de que Dios se acerca, de que Dios atrae, de que Dios elige. O sea que es un concepto que está muy, muy presente en toda la Biblia. En toda la Biblia. ¿Cómo ha sido esa elección? Hay quizás otras características, pero yo les voy a mencionar 3, porque al conocer esta característica nos ayuda a palpar mejor lo que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, y lo vimos en algunos pasajes, es eterna.
En Efesios 1 se nos dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si su elección se dio antes de la fundación del mundo, o sea, yo no había hecho nada, ni bueno ni malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo yo hacer que impida que Dios me salve? Es que Él me escogió antes de que yo naciera. O sea, es algo que... Ahora bien, cuando yo soy una persona al que Dios ha llamado y ha elegido y ha hecho morar su espíritu en mí, mi vida va a dar evidencias de que yo soy un llamado de Dios, porque de lo contrario no lo soy. Pero lo primero que vemos, una de las características que está presente en varios pasajes, es que la elección se da antes, en la eternidad pasada, antes de que yo naciera. Sin duda alguna es inmerecida o incondicional. Dice Efesios 2, 8 y 9, uno de los versículos más conocidos en evangelismo, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Una observación. Yo he hablado ese versículo con algunas personas a modo de evangelismo, a modo de hacerle entender que tú no puedes nunca ser tan bueno que te ganes el cielo, que cuando te mueras te vaya a la presencia de Dios. Tú nunca puedes hacer eso. Nunca. Porque entrar a la presencia de Dios requiere perfección. Requiere perfección. ¿Pero y por qué? Porque Dios es perfecto. Para entrar a su presencia se requiere perfección. Por eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz por mí. Para pagar mi imperfección. Para pagar mi pecado. Aquel pecado que me impedía entrar en su presencia. Puesta mi fe en Cristo, fíjense que dice, habéis sido salvados por medio de la fe. Puesta mi fe en Cristo, de que Cristo paga mi pecado, mi imperfección delante de Dios, yo puedo entrar a su presencia. Ahora, yo quiero tener mi conciencia tranquila aquí, delante de Dios, de todos los que están aquí, todas las almas que están aquí presentes. Escúchenme bien. Escuchen lo que es el Evangelio de Jesucristo. Porque yo he hablado de esto con personas que están en la iglesia por mucho tiempo. Yo le pregunto, dime lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y no lo saben decir, no lo saben articular, no lo saben explicar. Entonces yo quiero tomarme un breve tiempo para explicar este pasaje. Y que mi conciencia, de todas estas almas que están aquí presentes, esté tranquila. Hermano, hermana, amigo o amiga, no hay manera que tu bondad personal, que tu rectitud personal, yo te estoy hablando desde la Biblia, tú puedes tener un concepto distinto a este, pero es un concepto personal. Lo que yo te estoy expresando es de la Biblia. Vuelvo a empezar. Tu nivel de rectitud moral, tu nivel de honestidad, tu nivel de integridad familiar, como padre, como esposo, como empleado, como empresario, como ciudadano, tu rectitud no te otorga méritos frente a Dios. O sea, Dios no te va a premiar en su gloria por eso. Ese nivel de rectitud, según el libro de Proverbios, sirve para la vida aquí en la tierra. Porque cuando tú eres honesto, la gente respeta eso, la gente honra eso. Y Dios ha organizado su universo de que cuando una persona vive moralmente bien, hay bendiciones terrenales que se dan. Pero estoy hablando de las celestiales. Tu nivel de rectitud, tu nivel de perfección moral, personal, no te da mérito frente a Dios a nivel espiritual.
Tú no puedes lograr la salvación. La salvación es un regalo. No es un pago a tu rectitud. Eso lo dice ese pasaje. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No pienses que si tú te portas bien, que si tú haces lo que tienes que hacer y demás, y te quedas ahí, tú tienes tu entrada a la presencia de Dios asegurada. Y no, yo estoy frío con ese que está allá arriba, porque yo no le hago daño a nadie, yo no hago nada malo, yo no hago nada. Señores, esa es una de las mentiras que más gente ha condenado. No hay forma de que Dios acepte a un individuo que piensa que sus obras, lo que él es, lo que él hace, lo va a llevar a la presencia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y además, es que nunca tú vas a poder llegar al nivel de perfección moral que Dios tiene. Aún tú seas todo lo recto afuera que tú piensas que eres, y adentro, como decimos los dominicanos, y adentro. Dios no ve tus actos nada más, Dios ve tu corazón. Y tú puedes dar una limosna un día, buena acción. Pero si lo haces para engrandecerte tú, mala acción, dice Dios. Entonces, si no te condenas por tus obras externas, te condenas por tus motivaciones internas. No hay manera, no hay forma. La única forma que Dios ha provisto para que yo pueda llegar a su presencia es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo el que quiera llegar a la presencia de Dios contando con su rectitud personal se va a condenar bíblicamente hablando. Tú puedes pensar diferente, yo lo respeto. Pero ese no es lo que la Biblia dice. No digas que tú vienes a una iglesia y que te han enseñado eso y que eso es lo que tú entiendes. Porque yo ese Dios, di que tú crees en otro Dios, pero no el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia dice claramente eso. Claramente. Yo tengo que venir a donde Dios y decirle, Señor, yo he entendido mi nivel de pecado, mi pecaminosidad, mi imperfección delante de ti. Yo te pido que tú me perdones, que tú me limpies y que tú me aceptes. El evangelio me lleva a pedirle a Dios que Él me acepte, no de que aceptar yo a Dios en mi corazón. ¿Qué es eso? Es al revés. Es Dios que me acepta a mí, no yo que lo acepto a Él. Él es el mayor, Él es el más grande, Él es Dios. Entonces, eso es lo que ese pasaje significa. Si voy a decir que yo no le hago mal a nadie y demás, y que por eso yo entiendo que yo estoy frío con Dios, no digamos que eso es cristianismo. Eso no es cristianismo. Eso es un humanismo. Eso es universalismo, moralismo, pero no cristianismo. Cristo es el centro de mi salvación. Lo que yo necesito, su muerte paga por mi pecado. Y si yo no vengo y me arrepiento delante de Dios y reconozco mi condición de pecado y le digo, Señor, perdóname, yo he entendido, yo no lo entendí hasta hoy, pero yo he entendido hoy que yo estaba pensando de esa manera. Y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Entonces hay salvación para mí. Yo quiero tener mi conciencia muy tranquila con eso, porque honestamente, a veces uno no tiene la oportunidad de explicar esto tan claramente como hoy, como ahora. Y a veces venimos a la iglesia y tenemos un concepto errado de qué se trata esto. Venir a la iglesia es bueno. Aquí oímos cosas edificantes y buenas que organizan mi vida, pero mi principal problema no es falta de orden. Mi principal problema no es la ira que yo tengo o lo violento que yo soy. Mi principal problema es que mi esencia está corrompida. Y yo necesito que Dios me regenere. Yo necesito que Dios me cambie de adentro para afuera. Y yo necesito reconocer eso. Si yo no lo reconozco, no hay manera. Si yo no me arrepiento, no hay manera de que eso ocurra. Y Jesús tuvo en una ocasión en Juan 3 una conversación con un hombre que se llamaba Nicodemo, un hombre recto, un hombre ejemplar, un líder religioso de Israel. Y le dice, Nicodemo, créeme que si tú no te
naces de nuevo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo es eso? Otra vez te lo digo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo es eso? Y si tú sigues leyendo Juan 3, abajo dice Jesús, que vengan a mí, vengan a mí. Entonces, cerrado el paréntesis, mi conciencia está tranquila con ustedes. Piensen en eso. ¿Dónde están ustedes con relación a lo que acabo de explicar? Y si realmente ustedes entendían el cristianismo así hasta hoy, o lo entendían diferente. Pero muchos, yo le digo, muchos que van a iglesias todos los domingos entienden que esto se trata de vivir una vida recta. No una vida arrepentida. La vida recta es un fruto de la vida arrepentida. No al revés. Entonces, mi elección fue eterna. Mi elección fue inmerecida. Yo no la merecía. Dios no me dio mi salvación. Dios no me elige porque yo me porto bien. Eso es lo que la palabra establece. No es por obras para que nadie se gloríe. Y por último, es soberana. Es un acto de Dios. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios cuando Dios elige? Eso es lo que está Pablo argumentando. De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es un acto soberano de Dios. Venimos a Él humillados diciendo, Señor, acéptame, Señor, acéptame, Señor, acéptame. Si ese es mi sentir en mi corazón, ya Él ha hecho un trabajo previo en mí. Porque Juan nos dice que yo le amo a Él porque Él me amó primero. Yo no puedo pensar de esa manera, Señor, te necesito, a menos que Él ya no me haya abierto los ojos de mi necesidad de Él. Dios es así de misericordioso. Ahora uno se puede preguntar, ¿y por qué Dios tuvo que elegir? Aquí hay varias razones. ¿Por qué es que Dios tiene que elegir y no deja que el hombre haga lo que tiene que hacer y no deja que el hombre se le acerque? Bueno, hay varias cosas que yo quiero revisar. Lo primero es que nadie busca de Dios. Según la palabra, nadie busca de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, cuando vimos el tema de depravación total. Pero a manera de recordación, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, oigan bien, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero yo pensaba que yo hacía lo bueno. En un sentido, yo hago lo bueno. Hay cosas terrenalmente, humanamente buenas. Pero aquí lo que está hablando Pablo es de valor espiritual. Al fin y al cabo, mi vida no produce valor espiritual a menos que no sea en dependencia de Dios. No hay nadie que lo haga, no hay justo, ni aún uno. Entonces, primero, ¿por qué Dios tuvo que elegir? Porque nadie busca de Dios. Si Dios se mantuviese neutral, todos nosotros nos condenásemos. Todos. Aún los que nos creemos mejores. Porque ojo, yo puedo ser bueno humanamente hablando, pero no perfecto como Dios requiere. Y o me condena mi acción o me condena mi motivación. Nadie busca de Dios, nadie tiene esa calidad moral delante de Dios. Primero, nadie busca de Dios. Segundo, nadie puede agradar a Dios. Romanos 8, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Todos nosotros tenemos mente puestas en la carne antes de venir a Cristo, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando yo no he venido a Cristo en arrepentimiento y no he sido regenerado, la Biblia me dice que yo estoy en la carne, yo soy un enemigo de Dios. ¿Y qué es estar en la carne? Porque parecería que aquí está hablando de gente muy depravada. No, realmente estar en la carne sencillamente es vivir para mí. Vivir para mí, vivir para mis proyectos, para mis intereses, vivir para mi reino, vivir para mi placer, vivir para mi comodidad, vivir para mí, no vivir para Dios. Y en realidad, antes de venir a Cristo, todos nosotros vivimos para nosotros. El enfoque de nuestra vida, o es diferente en alguien. Somos nosotros.
Ese es el enfoque de nuestra vida nosotros. ¿Y qué hay de malo en eso? Bueno, eso, que tu vida completa está enfocada en tu persona. Eso es lo que tratamos nosotros de enseñarle a los niños desde que nacen, desde chiquitico. Comparte, no hagas así, no grites. Trata de pensar, mi hijo, que tú no eres el centro del universo. No todo gira en torno a ti. Oye, ¿a usted no le pasa eso? Yo creo que yo hice este cuento, pero hace 2 o 3 semanas. Yo tengo un niño de 3 años y otro de 7. Mi niño de 3 años está viendo unos muñequitos como en un estudio que nosotros tenemos. Yo estoy en mi habitación bañándome y eso. Y comenzó, papi, papi. Yo salí, o sea, medio asustado. Yo de verdad yo pensaba que le pasaba algo. Cuando yo llego y tenía el biberón en la mano, ya acabé. Pero tú no puedes poner ese biberón ahí en el piso. O sea, este individuo, mira, por default, él piensa que él es lo más grande en la casa. Por default, ¿entiendes? Y eso me pasa con mucha frecuencia. Eso no fue ni la primera ni la última vez que me pasó algo así, algo de ese tipo, donde ellos creen que ellos son el centro del universo. Nosotros crecemos y seguimos pensando de esa manera. Seguimos pensando que nosotros somos el centro y nuestro propósito en la vida somos nosotros, nuestro bienestar. Entonces, esto es estar en la cara, hermanos. No se crean que es ser un depravado sexual, una cosa. No, eso es estar en la carne. Hay otros que llegan a otros grados de inmoralidad, pero esa es la mayor de las inmoralidades, vivir para mí. Ese es el mayor de los pecados. Y Pablo en 1 Corintios 10:31 dice que ya sea que comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. O sea, el Evangelio de Jesucristo invierte las prioridades de mi vida. Que coma o beba, algo tan sencillo, tan cotidiano, tan simple. Cuando tú comas o bebas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Y cómo yo glorifico a Dios comiéndome un hamburger? Así de enfocada mi vida debe ser en Dios, que cuando yo me como algo y me bebo algo, yo tengo que pensar en cómo glorificar a Dios a través de esa actividad. ¡Wow! Me destrono yo y pongo a Dios en el centro de mi vida. Entonces nadie puede agradar a Dios porque antes de venir a Cristo, antes de tener este cambio de mente, yo vivo para mí. Y la gente piensa que eso no está mal, que eso está bien. ¿O no se trata de eso la vida, el éxito en la vida? La otra cosa que ocurre es que nadie entiende las cosas espirituales. O sea, lo primero es que todos nos hemos alejado. Segundo, nadie puede agradar a Dios. Tercero, yo no puedo entender las cosas espirituales. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Hay veces que uno explica y explica y explica y no hay manera de que la persona entienda. No, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no lo veo así, yo no creo que eso sea así, la verdad es que no me parece, es un fanatismo, esas son cosas extremas. Y honestamente, hermanos, ya hoy en día, yo no me irrito ni me altero con esa manera de pensar. Pero es que cuando tú no ves algo, no lo ves. A veces con temas, a veces en el plano intelectual, por ejemplo, cuando a veces nosotros estamos estudiando, por ejemplo, imagínense, transpórtense a muchos años atrás, la mayoría de los que están aquí hace muchos años que ya no estudian matemática y cosas de eso. La mayoría de la gente que yo conozco tiene cierto problema con la matemática. Entonces había cosas que se explicaban y uno decía, es que no me ha hecho como clic todavía. Como que todavía no me ha hecho clic no me ha hecho. Ustedes no conocen esa expresión. O cualquier otro tema de cualquier índole, naturaleza. O sea, no es que no me ha hecho como clic. Yo como que lo veo, pero no lo entiendo, no lo he asimilado. Las cosas espirituales, al que no tiene una mente renovada por Dios, una mente regenerada por Dios, como que no le hacen clic. Él puede entender así como las cosas generales. Él sabe que están hablando en español, que están hablando de la Biblia, de Dios, de Jesús. Pero esa
asimilación, convicción, no prende, no se da. Entonces, como si todo eso fuera poco, ¿por qué Dios tuvo que elegir? Bueno, también por la voluntad humana esclavizada, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Fíjense cómo tenemos que corregir a los que se oponen, tiernamente, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién es que da el arrepentimiento? Que Dios le dé el arrepentimiento. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Estamos cautivos en nuestra manera de pensar. Y hermanos, todas estas cosas uno las lee y si yo estoy del lado, si yo me considero salvo, me considero elegido, yo estoy muy contento de leer estas cosas. Pero si yo estoy del otro lado, yo creo que puede haber aflicción en este grupo en el día de hoy, porque quizás se han percatado de que quizás su estado no es el estado de elección o el estado de salvación. ¿Perdón? Ah, sí, ya lo arreglo. Entonces, recuerda algo, hermano o amigo, si ese es tu caso. Yo he estado tratando de que mis opiniones se aferren a los textos que estamos leyendo, para que la opinión personal tenga poca importancia y la opinión de la palabra sea la que hable. Entonces, por eso es que Dios... bueno. ...25 al 26. Ya contentos. Ahora sí. Entonces, la voluntad humana está esclavizada, nadie entiende las cosas espirituales, nadie puede agradar a Dios, nadie busca de Dios. Eso es la Biblia que nos dice. En esas condiciones, hermanos, qué bueno que Dios elige. Qué bueno que Dios elige, porque si por mí fuese, yo no lo escogiera a Él. Yo no lo escogiera a Él. Algunas implicaciones prácticas de esta enseñanza es, por un lado, es un consuelo, sin duda alguna es un consuelo, porque cuando yo leo Romanos 8:28 y ahí Dios me dice que Él me conoció de antemano y en su mente Él ya me glorificó. Ay, Señor, gloria a Dios. Nada me puede separar de ti. Nada me puede separar de ti. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, punto suspensivo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si yo estoy en Romanos 8:28, de 28 y 29, desde que Él me conoció y me glorificó, si yo estoy en ese grupo de gente, Señor, gracias, gracias. No hay aflicción que me robe completamente el gozo de yo saber que estoy ahí, de que yo estoy glorificado contigo, en tu mente yo estoy glorificado, Señor. Sin duda alguna entonces que es un consuelo, es un motivo para alabar a Dios. Claro que sí que es un motivo para alabar a Dios. Cuando yo entiendo bien mi condición, esto es un gran motivo para alabar a Dios. Señor, gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, te glorifico. Porque sin duda alguna, de todas las condiciones que yo he ido describiendo a lo largo de la noche, condiciones espirituales y demás, todos en algún momento estuvimos ahí. Cuando estábamos ahí no lo veíamos así, eso es lo que pasa, pero lo vemos así ahora en retrospectiva y decimos, wow, sí, yo estaba ciego, yo estaba confundido, el centro de mi vida era yo efectivamente. Y Dios me ha dado una claridad ahora para yo verme y para yo verlo a Él y para yo entender las realidades espirituales de la vida. Es un motivo para alabar a Dios, es un estímulo para la evangelización, contrario a lo que algunos piensan, que la elección me va a desmotivar. La elección de Dios, el yo conocer esta enseñanza, me estimula a la evangelización. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene gente que va a responder porque Él le ha abierto su corazón.
Es como que tú vas a pescar con alguien, y a mí me han invitado varias veces a pescar, pero yo no he podido ir, no he querido ir realmente. Siempre digo sí, pero cuando llegue el día digo que no, porque yo le tengo temor a los mareos. Yo me mareo incluso cuando me manejan, si yo voy al lado, yo me mareo. Y si yo, por ejemplo, estoy al lado, tengo que llevar los ojos bien puestos en el camino para no marearme. Si veo el celular, si leo, inmediatamente me da un sudor frío, me da un mareo raro. Imagínense lo que es irme a pescar. El punto es que si me dicen, vamos a pescar, yo quiero que me garanticen que va a ser una buena pesca, porque yo quiero ver la acción, yo quiero ver. Pero me dicen, no, mira, vamos a ver, porque eso no siempre uno pesca, uno piensa que sí, pero a veces eso depende de muchos factores, así que vamos a ver. Yo he ido a veces, he echado el día entero o la mañana entera y vengo sin nada. Eso no me estimula a mí a ir a pescar. O sea, voy a correr el riesgo del mareo y es posible que no traiga nada. No. Entonces, si a mí me dicen, no, mira, vamos a dedicar dedica tu vida al ministerio, pero no hay ninguna garantía de que, porque todo depende de que la gente responda. Y eso, pero la doctrina de la elección me dice, no depende de que la gente responda, depende de Dios que abre el corazón. Y claro que hay una respuesta humana, pero no estamos viendo esa doctrina hoy. Estamos viendo es cómo Dios abre los corazones para que la gente responda. Entonces es una pesca garantizada. Es algo que tú tiras la red y ahí pueden haber pocos, pero van a haber peces. En este caso hombres. ¿No recuerdan ustedes cómo Jesús le dijo a Pedro? Sígueme y te haré pescador de hombres. Es un estímulo, es también una forma, o más bien es una enseñanza que enfatiza. Una de sus implicaciones es la seguridad del creyente, porque Dios es que hace la primaria labor, la labor más importante de regenerarme. Y cuando yo me alejo de Él, Él va como un padre amoroso y me busca y me disciplina. Y permite que en mi vida ocurran situaciones para que yo no me desenfoque de Él. Y cuando me desenfoco, vuelve y me busca y me disciplina como un padre amoroso. Yo sé que a nosotros los que somos padres, estas son cosas que nos resultan muy familiares. Muy familiares. El hijo que se porta mal, el hijo que desobedece, el hijo que se rebela. Nosotros vamos donde él y le llamamos la atención y lo disciplinamos. ¿Para qué? Para sacar eso de él. Para extraer eso de él. Eso que le va a hacer daño, eso que lo va a desenfocar en la vida, tratamos nosotros de que no forme parte de él. Y esto es una derivación de lo que acabamos de decir, la perseverancia de los santos. Bueno, nosotros perseveramos porque Dios persevera con nosotros. Yo persevero. Aquí abajo, parece como que yo estoy perseverando. Así parece, porque entonces aquí hay un gran misterio en el sentido de que ciertamente Dios elige, pero hay una responsabilidad de arrepentimiento y conversión en mí. Porque la Escritura plantea ambas cosas, pero Dios es que me escoge, Dios es que me elige. Y entonces en la perseverancia de los santos yo veo como que estoy caminando con Dios, yo veo que estoy construyendo mi carácter, pero al final Dios es que persevera. Y el que comienza la buena obra es el que la termina, dice la palabra. Que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Hablando de la salvación es eso, hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, brevemente yo quisiera presentar en 5 minutos, no más de ahí, algunas objeciones a esta enseñanza. En primer lugar, algunos dicen, bueno, pero Dios quiere que todos sean salvos, dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. Dios quiere que todos sean salvos. Mi pregunta es, ¿son todos salvos? Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Pero no todo el mundo se salva. Ok, es una realidad, no todos se salvan. Aunque Dios quiere que todos sean salvos. Entonces tiene que haber algo que Dios quiere más que la salvación, porque si Dios quiere que todos se salven y no todos se salvan, ¿qué es lo que está pasando? Implica que debe haber algo que Dios quiere más que la salvación universal. Yo no le quiero dar pela a mi hijo. Yo no le quiero llamar la atención ni disciplinar a mi hijo, ¿verdad?
Pero hay algo que yo valoro más que el no darle disciplina. Para mí es más importante que él tenga un carácter íntegro y correcto a yo evitarle una disciplina. ¿Me entienden? Yo no lo quiero disciplinar, pero lo voy a disciplinar en ocasiones. Entonces Dios quiere que todos sean salvos, pero hay gente que no se va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios desea algo por encima de la salvación universal. Aquellos que creemos en la elección, Dios se glorifica en la aplicación de su justicia. O sea, cuando Dios aplica su gracia sobre los elegidos, Dios se glorifica, pero cuando Dios aplica su justicia sobre los no elegidos, Dios entonces se glorifica. Eso es lo que la palabra establece en Romanos 9, 22 y 23. Los que creen en la no elección, ¿cómo explican ese texto de que Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos se salvan? Porque Dios respeta el libre albedrío. Como Dios respeta el libre albedrío y Dios no va a forzar a nadie a que lo acepte, entonces Dios tiene que ver a algunos que aunque Él quiera que se salven, no se salvan. O sea, hay gente que Dios quiere que se salve, yo quiero que, pero no se salva, porque ese individuo decidió. Entonces el plan de redención entero, el 100% de los redimidos, depende de la voluntad humana. Depende de la voluntad humana, porque Dios no va a forzar la voluntad de nadie. Entonces eso es un poco contradictorio con el carácter revelado de Dios, de que Dios hace lo que le place y que todo lo hace para su gloria y que nada puede detener su voluntad y sus decretos, y una infinidad de pasajes que hablan de que Dios está llevando un plan de redención muy bien dirigido y que no depende del ser humano, depende de Él. Algunos dicen, y ya con esta segunda objeción yo terminaría, algunos dicen, bueno, el grupo de los elegidos tiene un destino de la gloria y reciben gracia. El grupo de no elegidos tiene un destino que es la condenación y recibe justicia. ¿En qué momento Dios ha sido injusto? En otras palabras, ¿qué diríamos nosotros si Dios decidiera condenar a todo el mundo? Imagínense que Jesús no vino, que Dios no mandó a Cristo, que no hubo plan de redención, que Dios no tiene un plan de salvación. Sencillamente el hombre pecó en Génesis 3 y toda la humanidad se echó a perder, todos nos hemos alejado a una, como dice Romanos 3, de Dios, nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles, todos nosotros estamos lejos de Dios. Si Dios decide dejarnos en esa condición a todos, ¿consideraríamos a Dios injusto? Esas son las consecuencias de nuestro pecado. No hay injusticia en que Dios decida condenar a todo el mundo, ¿correcto? Ahora, del grupo de condenados, Dios decide aplicarle su gracia a un grupo. O sea, Dios pudo condenar a todos y muchos entienden, no hay injusticia, pero cuando uno habla que Dios decidió aplicar su gracia a un grupo, eso es injusto. ¿Injusto por qué? Estos que están aquí se condenan por su pecado, los que están aquí se salvan por la gracia de Dios. ¿Cuál es la injusticia? Bueno, sí, yo creo que no es democrático. Sí, es así. Yo no creo que sea democrático, porque todo el mundo debe tener la misma oportunidad. No, es que todos hemos tenido la misma oportunidad y todos nos hemos condenado. Esa fue la oportunidad que todos recibimos. Todos nos hemos condenado ya. Dios nos da su gracia a aquellos que Él decida. Entonces, hay otras objeciones, pero el tiempo no nos permite. Pero como les dije al principio, es una doctrina verdaderamente que tiene sus aspectos difíciles más que de entender, de aceptar. Porque la palabra es clara en cuanto a lo que es esta enseñanza.
pero hay aspectos que yo no, como que no lo acepto del todo en un primer momento y tengo que exponerme otra vez a la palabra. Y cuando yo me expuse por primera vez a esta enseñanza, porque no fue algo que yo supe desde chiquito, sino que fue algo que yo fui aprendiendo, realmente en algún momento de mi vida, de mi crecimiento espiritual, yo dije, pero déjame ver qué es lo que la Biblia dice. Yo voy a tratar de abrirme a ver lo que la Biblia dice y no lo que yo quiero que diga. Yo quisiera que dijera esto, no que mis familiares van a ser salvos todos, yo sé lo que yo quiero que diga, pero no es lo que dice. Nosotros tenemos que leer la Biblia por lo que dice, no por lo que queremos que diga. Y entonces así comenzaremos a ser respetuosos de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Recuerden, el cristianismo es algo revelado. Yo tengo que extraer de la palabra lo que ella dice y enseña, no lo que yo quiero. Y este es uno de los aspectos, yo diría, de las doctrinas, de las enseñanzas, donde más se da eso. Un conflicto entre lo que yo quiero que sea y lo que realmente es. Ahora, yo una vez más doy gracias a Dios que Él proveyó un camino y Él tuvo gracia con nosotros. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadYsabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.